¿cuál de los siguientes cambios es un fenómeno de adaptación? Apoptosis, autólisis, cariolisis, cariorexis o metaplasia. ¿Cuál es? Metaplasia, ¿no es cierto? Metaplasia. Ese es un fenómeno de adaptación. ¿Ok? ¿Por qué? Debido a un estímulo, ¿no? Siempre que les hablen de estos cambios, tienen que ponerse ejemplos, ¿no? El esófago de Barrett, por ejemplo, es un buen ejemplo. ¿Qué cosa es la apoptosis? Ya saben, ¿no es cierto? Es la muerte celular programada, ¿no? Ordenada y programada y previsible. ¿Qué cosa es la autólisis? La autólisis es la autodigestión celular, debido normalmente a la liberación de enzimas que están en los lisosomas. A eso se llama autólisis. ¿Qué cosa es cariólisis y qué cosa es cariorexis? La cariorexis y la cariólisis son fenómenos que se dan en el núcleo. Cuando la membrana nuclear empieza a desintegrarse debido a la presencia de lesiones dentro del núcleo, se llama cariorexis. Cuando el núcleo desaparece debido a autodigestión o a lesión celular, se llama cariolisis. Después de la cariolisis va a venir la autólisis, ¿okay? Que es la autodigestión o la destrucción celular. No se olviden, entonces cariorexis, cariolisis van a ser fenómenos que se van a presentar en el núcleo, ¿okay? En el núcleo de la célula. Muy bien. La siguiente pregunta dice, el hallazgo de un órgano pequeño puede corresponder a atrofia, hipoplasia, distrofia, todos o ninguno. Todos, ¿no es cierto? Todos, ¿no? Hipodistrofia sería, ¿verdad? Hipoplasia o atrofia. Muy bien. La 19 dice, el término displasia hace referencia a, ¿qué cosa? Aumento de la población celular, disminución de la población celular, desarreglo de la organización celular, disminución del volumen celular o ninguna. ¿Cuál será? El desarreglo, ¿no es cierto? Desarreglo de la organización celular. Si les preguntaran, ¿cuál es la característica fundamental de la célula en la displasia? La respuesta sería la atipia. ¿Ok? La atipia. La atipia celular es la característica fundamental de la displasia. ¿Ok? De la displasia. Muy bien. Vamos a hablar ahora de lo que son los tejidos, ¿no? Habíamos mencionado que al inicio de la clase que habían 4 tipos de tejidos fundamentales, ¿no es cierto? Los tejidos fundamentales son el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso, ¿no? Esos 4 eran los fundamentales en base a los cuales se generaban el resto de los tejidos. Muy bien, habíamos mencionado también cuál era el concepto del tejido, ¿no es cierto? Es un conjunto organizado de células ordenadas regularmente con un comportamiento fisiológico coordinado y origen embrionario común. O sea, este es el concepto de tejido, ¿no? Principalmente es el conjunto de células que tienen un fin determinado, que tienen una función y un fin determinado. Se puede dividir de acuerdo a su especialización en tejidos muy especializados y poco especializados, ¿no? Dentro de los 4 fundamentales. Los muy especializados son el muscular y el nervioso, y los poco especializados el epitelial y el conectivo. Ok, la pregunta 20 viene por ese lado, ¿no? Dice, son tejidos o células altamente especializadas, excepto el músculo esquelético, el tejido neuronal, las células miocárdicas, la microglia o el epitelio urinario. ¿Cuál es? El epitelio urinario, ¿no? No es altamente especializado. Muy bien, vamos a adelantar algo del epitelio urinario, ojo, ¿eh? El epitelio urinario es un epitelio singular, ¿no? El epitelio urinario se le llama el epitelio de transición. ¿Por qué? Porque el epitelio urinario, al ser un
tejido, al revestir por dentro tejidos que tienen la capacidad de distenderse, tiene una morfología cuando el órgano está en la vejiga, por ejemplo, cuando el órgano está vacuo, y otra morfología cuando el órgano está lleno, está pleno de orina. Esa capacidad de distensión hace que la morfología del tejido varíe. ¿A qué? Al microscopio, ¿no? Parece el estratificado cuando está vacua, pero cuando está llena la vejiga, ustedes hacen un corte y lo mandan al microscopio, lo que van a encontrar es una o dos capas nada más. A eso se llama epitelio de transición, ¿ok? Ese concepto también vayan teniéndolo en cuenta. Vamos a hablar del tejido epitelial ahora. ¿Qué cosa es el tejido epitelial? ¿Para qué sirve, no? El tejido epitelial va a formar una cubierta protectora a las superficies del cuerpo, ¿ok? La piel, por ejemplo, ¿no? Es tejido epitelial. Rodea las cavidades corporales, por ejemplo, las serosas, pericardio, pleura, peritoneo. Las células que lo forman, dice, están fuertemente adheridas unas con otras. Eso es cierto. Por ejemplo, en la piel tenemos las uniones intercelulares, los desmosomas, los hemidesmosomas, las células, las uniones gap que le llaman, que son uniones entre célula y célula que permiten el paso de sustancias entre sí. ¿Ok? Forman la piel, cubren los tractos digestivo, respiratorio, excretor, reproductivo, ¿no? Por ende, además de servir de impermeabilidad a los órganos, a los tejidos, también pueden servir para la absorción o la secreción de sustancias. ¿Ok? Los epitelios en el tracto digestivo, por ejemplo, absorben nutrientes y agua. Algunos epitelios se van a especializar y van a formar glándulas, ¿ok? Y otros van a formar órganos sensoriales. Vamos a ver también el epitelio glandular, cómo se forma y cómo se forman los órganos sensoriales, ¿no? Más adelante. Muy bien, respecto al tejido epitelial en sí, ¿no? La pregunta 21 dice, el tejido epitelial, ¿qué cosa, no es cierto? No es un tejido, es uno de los tejidos elementales. Sus células se llaman fibroblastos. Siempre contienen vasos sanguíneos. Sus células están dispersas. ¿Cuál será? La B, ¿no es cierto? Es uno de los tejidos elementales, ¿no? Muy bien. No es un tejido, es falso. Sus células se llaman fibroblastos. Esto también es falso. Los fibroblastos son células ¿de qué tejido? Conectivo, ¿ya? Del tejido conectivo. Las principales células del tejido conectivo son los fibroblastos. ¿Qué función tienen los fibroblastos? Principalmente la formación o la producción de colágeno, ¿no? Esa es su función principal. Siempre contienen vasos sanguíneos, falso, ¿no es cierto? La piel, por ejemplo, no contiene vasos sanguíneos. El otro tip que se les puede dar acá es, esta pregunta sirve para decirles, por ejemplo, cuando ustedes vean en una pregunta, siempre, nunca, normalmente esa alternativa la deben desechar, ¿no? Es falsa, ¿no? El siempre o el nunca en medicina rara vez existe. En los exámenes, por lo general, casi en el 100% de las veces, eso de siempre y nunca, siempre son falsas. Sus células están dispersas, ¿no? Al revés, las células del tejido epitelial están adosadas unas a otras, están unidas. Entonces aquí la respuesta es la B, ¿no es cierto? Es uno de los tejidos elementales. Y estos son algunos tipos de epitelios, ¿no es cierto?, de recubrimiento. El simple escamoso, el simple cúbico, el simple columnar, el estratificado escamoso, estratificado cúbico, pseudoestratificado y el transicional. El transicional, habíamos dicho, el epitelio de transición está en las vías urinarias, ¿no es cierto? Es típico de eso. ¿Qué otra cosa deben recordar? El pseudoestratificado, por ejemplo. ¿A qué le llaman pseudoestratificado? Pseudoestratificado le llaman al epitelio en el cual los núcleos están a diferente altura, ¿no? Y al estar a diferente altura, aparentan tener varias capas de células, pero en general son una sola, ¿ok? Son una sola capa. Muy bien. La clasificación funcional del epitelio, de los epitelios, habíamos visto, uno es el epitelio de revestimiento.
¿no es cierto? Los epitelios de revestimiento, como su nombre indica, van a ser epitelios o van a ser tejidos que van a estar cubriendo por dentro o por fuera al organismo, ¿no? La piel, por ejemplo, por fuera, o algunas cavidades o conductos por dentro, las serosas, pericardio, peritoneo, o el tubo digestivo, el tubo respiratorio, la vía urinaria, ¿no? Normalmente se van a formar, van a disponerse formando una lámina encima de la otra, ¿no? El tejido conectivo, ojo, está separado del epitelio, que está por encima, mediante una lámina, que es la lámina o la membrana basal, ¿no? En la membrana basal se van a adosar las células epiteliales que van a dar origen al resto de las células que van a estar formando este epitelio. En general, los epitelios de revestimiento, sus células van a estar unidas entre sí, va a haber poco espacio intersticial, van a ser avasculares, ¿ok? Van a tener uniones entre células y células. Por ejemplo, los desmosomas son uniones entre célula y célula. La unión de la célula a las membranas basales se les da o se da por los hemidesmosomas. Ese concepto también no se olvide. Si bien los desmosomas son uniones intercelulares, los hemidesmosomas son uniones de las células de la capa basal hacia la membrana basal. ¿Ok? Muy bien. La pregunta 22 dice, los epitelios de revestimiento poseen escaso espacio intersticial intercelular, son avasculares, tienen alta capacidad regenerativa, tienen capacidad de exfoliación permanente o todas las anteriores. ¿Cuál será la respuesta ahí? ¿No? Los epitelios de revestimiento. Cuando les venga una pregunta así, por ejemplo, tienen que coger un epitelio que les sirva de ejemplo, ¿no? Un epitelio de revestimiento, ¿cuál será? El más común. La piel. Cámbialo. La piel, ¿no? ¿Posee escaso espacio intersticial intercelular? Sí, ¿no es cierto? ¿Es avascular? También. ¿Tiene alta capacidad regenerativa? También, ¿no? ¿Capacidad de exfoliación permanente? También, ¿no es cierto? La respuesta es todas, ¿no es cierto? Todas las anteriores. Muy bien. El otro tipo de epitelio, según la clasificación funcional, es el epitelio glandular, ¿no? Los epitelios glandulares se van a dividir o van a formar dos tipos de glándulas, las glándulas exócrinas y las glándulas endócrinas. Las glándulas exócrinas son glándulas que van a vertir los productos que van a secretar a través de conductos, ¿no? Por eso se llama exócrinas. En cambio, las glándulas endócrinas son aquellas que no tienen conductos y que han perdido la conexión con el epitelio original. Por ende, sus productos lo van a secretar directamente al torrente sanguíneo, ¿ok? Por eso se llama endócrinas. ¿Okay? En un inicio, en la formación fetal, estas glándulas endócrinas estaban adosadas a epitelios, pero posteriormente con el desarrollo se alejan del epitelio y a manera de una isla, ¿no es cierto? Y al no tener epitelio donde desembocar, digamos, sus productos, lo van a hacer directamente a la sangre. Entonces, el epitelio glandular, los epitelios glandulares, se van a caracterizar por dividirse en tres tipos de glándulas: las holocrinas, las apócrinas y las merocrinas. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? Las holocrinas son aquellas glándulas en la cual los productos que van a secretar van a salir junto con la célula. O sea, la célula misma va a salir junto con el producto que está secretando, ¿no? Por ejemplo, la glándula sebácea. Las apócrinas apócrina viene de ápice. Son aquellas glándulas en las cuales las células van a perder solamente la porción apical, ¿no? El ápice de la célula, y ese ápice, esa porción apical va a salir junto con el producto de la secreción, ¿no? Por ejemplo, las glándulas mamarias. Y las merocrinas
son aquellas células que no van a participar en el producto de la secreción, por ejemplo, las glándulas salivales. Esta clasificación la van a ver mejor en este gráfico. ¿Ok? Acá tenemos una glándula holocrina, una merocrina y una apocrina. La holocrina, habíamos dicho que el producto de secreción incluye a las células, o sea, por ejemplo, este es el epitelio glandular. Estas células van a estar produciendo la secreción, por ejemplo, sebácea, todo el tiempo. Pero junto con la secreción sale la célula, ¿no? Célula y todo salen por el conducto hacia el exterior. A eso se llama holocrina, ¿no? La merocrina es aquella glándula o epitelio glandular el cual la célula permanece intacta. Esta célula intacta va a producir la secreción nada más y solamente la secreción va a salir a través del conducto. A eso se llama la glándula merocrina, ¿no? La glándula salival es el principal ejemplo. Y las glándulas apócrinas, como ven acá en el gráfico, la parte basal donde está el núcleo permanece intacta. Solamente el ápice de la célula va a salir junto con la secreción, ¿no? Esto, por ejemplo, en la glándula mamaria. ¿Ok? Entonces no se olviden, el epitelio glandular se va a dividir o va a tener glándulas holocrinas, merocrinas y apócrinas. La diferencia entre estas glándulas les pueden preguntar en el examen. ¿Ok? ¿A qué le llaman holocrina, a qué merocrina y a qué apócrina? Como es esta pregunta, dice. La 23, las glándulas merocrinas provocan la pérdida de la célula completa con su producto de secreción. La célula no participa en el producto de la secreción. Se pierde la porción apical del citoplasma con el producto de secreción. Vierten sus productos directamente al torrente sanguíneo o todas las anteriores. ¿Cuál será? La B, ¿no es cierto? La célula no participa en el producto de la secreción. La que provoca la pérdida de la célula completa con su producto de secreción se llama holocrina, ¿no es cierto? La que pierde la porción apical, apócrina. Ok, esos conceptos tienen que recordarlos, ¿ya? Eso les pueden preguntar en el examen de residentado. Bien, después de ver el epitelio de revestimiento, el epitelio glandular, tenemos el epitelio sensorial. ¿Qué cosas son o qué es el epitelio sensorial? El epitelio sensorial es aquel epitelio que contiene terminaciones nerviosas sensitivas. Por ejemplo, nos va a dar el sentido del tacto en la epidermis, el sentido del olfato en el epitelio olfativo, ¿no? El sentido del gusto en el epitelio lingual, o van a formar algunos receptores en algunos órganos sensoriales que vamos a ver en las siguientes láminas. De acuerdo a cómo se arreglen o a cómo se dispongan las células epiteliales, los epitelios se pueden clasificar en simples, estratificados o pseudoestratificados, ¿no? Ya vimos más o menos cómo era esa clasificación. Los simples, como su nombre indica, son aquellos epitelios que tienen una sola capa de células, ¿no? Normalmente estas sirven solamente de revestimiento, ¿no? No hay secreción, no hay absorción a este nivel. El epitelio estratificado es aquel epitelio donde va a haber dos o más capas, ¿no? de células. En general es donde se va a requerir protección o aislamiento de los tejidos. El pseudoestratificado, como les decía hace un rato, aparenta estar en capas, pero en realidad lo que va a pasar es que los núcleos van a estar a diferente altura porque no todas las células van a llegar a la superficie libre del tejido, ¿no? Conforme van madurando, van llegando hasta la superficie libre. Y por eso, cuando ustedes hacen un corte, los núcleos se ven a diferente altura. Este, por ejemplo, son células de epitelios simples. Este es un ejemplo de epitelio estratificado, ¿no? Tiene múltiples estratos. Una lámina basal de donde se desprenden las células y llegan a la capa más externa. Y el pseudoestratificado es aquel, como acá, que se ve que aparentemente tiene varias capas, pero lo que pasa es que los núcleos están a diferente altura. ¿Por qué? Porque no todas las células llegan hasta el borde libre. ¿Ok?
Bien, la pregunta 24 dice, los epitelios que se caracterizan por presentar una sola capa, sin que todas sus células componentes lleguen a la superficie libre del tejido, dando la apariencia de estar compuesta por varias capas, se denomina estratificado, glandular, pseudoestratificado, queratinizado o especializado. El pseudoestratificado, ¿verdad? El pseudoestratificado. ¿Okay? Es un concepto que no deben olvidarse, ojo. Muy bien, la pregunta 25 dice, el epitelio urinario se caracteriza por ser, ¿qué cosa, no? Cilíndrico alto, cúbico, de transición, plano estratificado o plano simple. Eso, ¿no es cierto? Habíamos dicho que era el epitelio de transición. ¿Okay? Muy importante que recuerden ese concepto. Es otra imagen que nos da la diferencia en un epitelio cilíndrico simple, los núcleos a un solo nivel, y el epitelio cilíndrico es pseudoestratificado, ¿no? Con núcleos a diferente altura. Muy bien. La 26 es una pregunta parecida a la anterior. Dice, el epitelio de transición reviste, ¿qué cosa? La zona de transición esófago-estómago, la zona de transición estómago-intestino, la zona de transición recto-ano, las vías urinarias o los conductos de transición didimo-epididimo. Las vías urinarias, ¿ok? Ojo, no se olviden, ¿ya? Epitelio de transición es por eso, la capacidad de elongarse, de elongación que tiene el tejido y la capacidad de contracción, lo que hace que de acuerdo a ustedes donde hagan el preparado histológico, vean con múltiples capas o con una o dos capas nada más. ¿Ok? No se confundan con la transición de esto, ¿no? Esófago, estómago, estómago, intestino, recto, ano, etc., ¿no? El epitelio de transición reviste las vías urinarias. Muy bien. Las formas de las células del tejido epitelial pueden ser también escamosas, pueden ser cuboidales o pueden ser columnares, ¿no? Las escamosas son típicas de las células que tienen epitelio estratificado. ¿Ok? Empiezan con células más o menos cuboidales, a medida que van ascendiendo a la capa más superficial, se van aplanando, pierden los núcleos en general y finalmente se descaman, ¿no? Por eso se llaman células escamosas. Las cuboidales son típicas de los epitelios glandulares, ¿no? Este es un epitelio glandular, por ejemplo. Y las columnares son células delgadas que parecen cilindros alargados, que usualmente el núcleo no va a estar pegado a la base, ¿no? Va a estar en el centro o va a estar a diferente altura, dependiendo si es pseudoestratificado o columnar simple. Muy bien. Del tejido epitelial eso es lo más importante. Más adelante vamos a volver a ver el tejido epitelial para ver los órganos sensoriales. ¿Ok? Entonces, el segundo tejido que vamos a ver, el tejido elemental, es el tejido conectivo. ¿Qué cosa es el tejido conectivo, no? Es un tejido abundante en el ser humano y lo que va a servir es de soporte a otras estructuras del cuerpo, ¿no? Esa es la finalidad del tejido conectivo. Se dice que prácticamente todos los órganos están cubiertos de este tejido o están formados por este tejido, ¿no? Se llama tejido conectivo porque conecta órganos, porque las células están separadas por sustancias intercelulares, ¿no? Que le llaman la matriz del tejido conectivo, ¿no? Que puede ser sólida, líquida o gelatinosa, dependiendo dónde se encuentre este tejido conectivo. Muy bien, la pregunta 27 dice, se caracterizan por poseer microvellosidades las células del tejido epitelial, conjuntivo, sanguíneo, muscular o nervioso. ¿Cuáles? Microvellosidades, dice, ¿ah? Epitelial, ¿no es cierto? Se caracteriza por poseer microvellosidades las células del tejido epitelial. ¿Ok? Epitelial, no se olviden, ¿no? Lo ponemos después del tejido conectivo para ver si hay algún grado de confusión, ¿ya? Pero en general,
las microvellosidades lo que van a hacer es van a aumentar la superficie de absorción, ¿no es cierto?, de los epitelios, ¿no? El tejido epitelial se caracteriza por eso. Muy bien, la 28 dice: en las células epiteliales, la composición molecular de la superficie apical difiere de la basal gracias ¿a qué? A las microvellosidades, a las uniones gap o comunicantes, a los desmosomas, a las uniones ocluyentes o estrechas, o a las interdigitaciones. Cuando están las células epiteliales, ¿no?, en general, cuando existen múltiples capas, hay veces las capas más apicales, las que están más alejadas del estrato basal, la composición química o la composición molecular, las sustancias que hay dentro de estas células varían, ¿no? Entonces dice, en las células epiteliales la composición molecular de la superficie apical difiere de la basal gracias ¿a qué? A las microvellosidades, a las uniones gap o comunicantes, a los desmosomas, a las uniones ocluyentes o estrechas, o a las interdigitaciones. ¿A cuál creen? Las microvellosidades, la función que tienen es absorción, ¿no es cierto? No es eso. Los desmosomas, la función que tienen es de unir las células entre sí. Las interdigitaciones son aquellas entrantes o salientes que se van a acomodar entre célula y célula. ¿Ok? Por ejemplo, cuando existe una célula, las llamadas los melanocitos. Los melanocitos están en la capa basal de la piel. El melanocito tiene un núcleo y del núcleo salen unas interdigitaciones que se van a manera de mano hacia arriba, ¿no? Estas interdigitaciones lo que sirven es para el producto del melanocito pueda llegar hasta las capas más altas de la piel, ¿no? A la capa más apical. Para eso sirven. Las interdigitaciones normalmente tienen esa función. Entonces, nos quedan dos: las uniones gap o comunicantes, o las uniones ocluyentes o estrechas. ¿Cuál será? ¿Con cuál creen que la composición molecular va a variar entre la basal y la apical? Cuando no hay o no existe intercambio de sustancias entre célula y célula, o cuando existe un intercambio activo de sustancias entre célula y célula. ¿Cuándo están? Cuando están aisladas, pues, ¿no? Cuando están aisladas. Cuando una célula está aislada, la composición química va a diferir del resto, pues, ¿no? Podría diferir del resto. Entonces, las uniones ocluyentes o estrechas hacen que la composición molecular de las capas más superficiales varíen respecto a las capas basales. Cuando existe una gran cantidad de uniones gap o comunicantes, estas uniones permiten el paso de sustancias entre célula y célula. Eso hace que la composición molecular de las células del epitelio en general sea homogénea, porque hay una buena circulación de sustancias entre todas las células, ¿no es cierto? A eso se llama. Ahora, esta pregunta también le sirve para otra cosa. Las uniones gap o comunicantes, los desmosomas y las uniones ocluyentes o estrechas son los tres tipos de uniones intercelulares que hay, ¿no? En los epitelios, las células están unidas por uno de estos, o por los dos, o por tres, o por las tres uniones intercelulares. Las uniones gap o comunicantes, los desmosomas y las uniones ocluyentes o estrechas, ¿no? No existe otro medio de unión intercelular, son estas tres nada más. Y los desmosomas son aquellas uniones mediante microfilamentos entre célula y célula. Las uniones ocluyentes son aquellas uniones intercelulares que van a impedir el paso de sustancias entre célula y célula. Y las uniones gap o comunicantes son aquellas uniones intercelulares que van a permitir más bien la transmisión de sustancias entre célula y célula. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces, estas
son las tres tipos de uniones intercelulares que hay.